Hola, ¿qué tal? En este video quiero hacer un pequeño unboxing y review de este paquete que me acaba de llegar. Es una marca de zapatos muy popular en Instagram y por internet, de la cual aquí en México no es muy conocida. Y también lo quiero hacer porque he buscado videos en internet sobre esta marca, sobre unboxing, y no he encontrado casi ninguno. Hay muy pocos. Entonces quiero hacerlo como otro video más para las personas interesadas en esta marca, para que pues descubran o vean, comparen si es buena idea o si se animan a comprarlos. Bueno, la marca sobre las que les quería platicar el día de hoy se llama Antonio Mecarielo. Como les comentaba, es una marca muy popular en Instagram. Si pueden buscarlo, así tal cual, Antonio Mecarielo. Es muy popular en Instagram y en Estados Unidos para las personas que conocen o aficionadas al calzado de alta gama. Sin embargo, aquí en México no mucha gente los conoce. Es por eso que quería grabar este video. Aquí les muestro un poquito de lado. Aquí dice el modelo que compré. Aquí se ve la marca y no sé si se puede apreciar. Para empezar, la caja. La calidad de la caja está increíble. Como pueden ver, es una caja negra, pero la textura, no sé cómo describirlo. El embosado que tiene, miren este dorado, está increíble. Y también se puede ver, bueno, dice, está totalmente en italiano, son zapatos hechos en Italia, en Ariola, Italia. Aquí pues dice creación a mano, made in Italy, hechos totalmente en Italia. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, al momento de abrirlo, bueno, se puede ver que dentro está cubierto con lo que es papel personalizado por la marca. Tiene como que su marca de agua, donde menciona la marca, ¿no? Antonio Mecarielo. Bastante similar a lo que hace la marca de Ferragamo. Igual tienen este tipo de empaque. Vamos a quitarlo todo. Ahí está. Ahí. Y aquí pueden ver los zapatos. Otra, otra característica muy padre de estos zapatos es que al momento de abrirlo, tiene doble bolsa. Una bolsa antipolvo para cada zapato. Y pues esto es una cualidad muy especial, característica muy propia de los zapatos de alta gama. Hay marcas que tienen, puede ser una bolsa muy grande, y las de mayor nivel, como lo que como este caso, esta marca tiene una especial para cada uno. Es como si fuera una especie de algodón bien suave. Y bueno, al momento de, si nosotros agarramos el zapato, ahí está. Vamos a agarrar el otro. Ahí está, nada más quiero ver si se aprecian en la cámara. Sí, sí se aprecian. Estos son los zapatos que compré. Un par de Oxfords en la página de Instagram o en la tienda de internet de Antonio Mecarielo. Se llaman X, X los zapatos. Y lo que yo puedo ver a primera vista en ellos es la calidad del cuero. Definitivamente, al momento de verlos, definitivamente están increíbles. Wow, es algo bastante, es un cuero sumamente fino. Bueno, yo cuando los compré en la página, este Antonio Mecarielo tiene dos líneas, lo que es la línea Eris, que es la línea de entrada, y la línea Argentum, que son como que los zapatos de más alto nivel de esta marca. Entonces, esta línea Argentum, el cuero es el cuero más fino que el dinero puede comprar. Son zapatos, menciona la página de internet por medio de la información, que este cuero es el mismo nivel que manejan para sus zapatos bespoke. Los zapatos bespoke son zapatos hechos a la medida. Entonces,
Solamente su estética, para empezar, está increíble. Definitivamente se nota que son zapatos de muy alta gama. Otro motivo, otra cosa que puedo ver, que está increíble, no sé si se logra apreciar, la nitidez de la suela. Vamos a ver. Vean eso. La nitidez es como si estuviera pulida. Está increíble. Además está la forma que tiene. La forma es algo muy propio de zapatos de muy alta gama, del nivel bespoke. Además bueno, me voy a poner por aquí. La cintura tan delgadita que tiene está fantástica. Esto es totalmente, es una suela de cuero, pero un cuero muy pulido. Otro detalle importante que tiene, que es muy propio de los zapatos de nivel bespoke, es, además de la cintura, es una, bueno, en inglés le dicen beveled waist. ¿Qué sería? Sería una cintura curva. O sea, lo que es en esta parte tiene como que una curvatura muy especial. Que esta curvatura para los zapatos de alta gama bespoke sirve para acomodar el pie para que tengas un mejor paso al caminar. Además, la cintura esta delgada hace que al ponerte el zapato se ajuste totalmente a tu pie. Como os dice la expresión de fits like a glove, o sea, encaja como, se siente como un guante. Eso es lo que hace, la cualidad que tiene esta cintura muy delgada. Ahora, otra cualidad que para mí le agrega mucho valor a estos zapatos es que fueron hechos especialmente por el maestro Antonio Mecariello. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estos zapatos la verdad es que son caros. Estos zapatos su precio les llega, es del mismo nivel que los zapatos Louis Vuitton, que los zapatos Gucci, Salvatore Ferragamo, pero lo que les quería comentar es por qué pienso yo que estos tienen más valor para mí que estas marcas. Si bien Salvatore Ferragamo, Gucci son de alta gama igual, pero estos zapatos fueron hechos en persona por el mismo Antonio Mecariello. Es decir, los zapatos, si tú tienes un par de zapatos Gucci en tu closet, si bien tiene la marca de Gucci, pero no fueron tocados, el señor Gucci, el maestro Gucci, no hizo tus zapatos, lo hizo algún zapatero que está trabajando para la marca. O en el caso de los Ferragamo, no el maestro Salvatore Ferragamo hizo tus zapatos, lo hizo algún zapatero que está trabajando para la marca de Salvatore Ferragamo. Lo mismo con la de Louis Vuitton, lo mismo con la de Gianni Versace. No no el diseñador tocó tus zapatos, sino que alguien que trabaja para esa marca. Y sí, pues, en zapateros muy buenos, porque los zapatos son de muy buena calidad, pero no el diseñador en sí habrá tocado tus zapatos, porque muchas de estas marcas son ya bastante antiguas, de las cuales sus diseñadores, sus fundadores ya fallecieron. En el caso de estos zapatos Mecariello, yo sé que los Mecariello, el mismo maestro en sí, es el que hace los zapatos. O sea, que los zapatos que yo tengo aquí conmigo, yo sé que fueron hechos por las manos y por las habilidades del mismísimo Antonio Mecariello. Y eso para mí le agrega mucho, mucho valor a los zapatos. Y bueno, otra cosa muy importante que yo considero importante es que si vas a invertir en unos zapatos de este nivel, es importantísimo que tengas unas hormas especiales de la marca, como es en este caso. Yo pedí sus hormas especiales. A este tipo de horma se le llama Lasted Shoe Tree. Vamos a ver si la puedo sacar. Ahí está, aquí está. Lo que tiene de especial esta horma es que es una horma hecha especialmente para este tipo de zapato. Es decir, hay hormas genéricas que tú puedes comprar en cualquier plaza o en cualquier súper que le hacen a cualquier zapato. Están hechos para que cubra
la mayoría de los zapatos. En el caso de las hormas Lasted, son unas hormas que están, es un molde exacto de la horma que fue usada para este zapato. Es decir, esta horma no le cabe a ningún otro zapato de ninguna otra marca más que a estos zapatos. Tiene la misma forma. Por lo tanto, al momento de insertarla dentro del zapato, esta horma cubre absolutamente todas las áreas del zapato, están totalmente cubiertas, lo que hace que el nivel de arrugas se disminuya al mínimo. Y eso, todas esas cosas para mí generan mucho valor y es el motivo por el cual yo decidí comprar este tipo de zapatos. Y como les comentaba, como conclusión, sí, son zapatos muy caros. No son zapatos baratos, son de muy alta gama. En cuanto a nivel de precios, es igual, es similar que comprarte unos zapatos de Ferragamo, de Gucci, de Versace o de cualquiera de estas marcas de alta gama reconocidas mundialmente. Pero el motivo por qué me decidí por estos, es porque, bueno, como les comentaba, estos fueron hechos totalmente a mano por el mismísimo maestro. Eso para mí tiene mucho valor. Y además de que, bueno, en el caso de los Ferragamo, los Gucci, son zapatos que, bueno, la construcción también, estos están hechos totalmente a mano, a diferencia que de las marcas mencionadas anteriormente, que te puedes encontrar zapatos, algunos tienen lo que es la suela pegada al zapato, hay otros que tienen lo que es el Goodyear Welted, pero en el caso de estos están 100% hechos a mano y además por un maestro zapatero de fama mundial. Son esos los motivos por el cual para mí estos zapatos tienen más valor que las otras marcas mencionadas anteriormente. Es cuestión de preferencias. Como les comentaba, yo quería hacer este video porque esta marca no es muy reconocida aquí en México. Entonces, si alguien de ustedes está viendo este video y está considerando esta marca, bueno, pues espero que mi video les ayude para ver para considerar si les gusta la idea. Entonces, si tienes los recursos para comprarte unos zapatos del nivel de Ferragamo o de Gucci, pues considera también esta marca. Y si te gusta, si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like o algún comentario. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado la marca? ¿Te ha gustado el modelo que he comprado? Y también si tienes alguna duda o si te ha gustado mi video, te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto aquí en mi canal de YouTube como en mi canal de Instagram.